Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 136. El falso Dan en Moro, símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/136 sub. Jóvenes. Mataste a Joer. Este odio, mi viejo yo, algún día. La mirada de Gao Cheng era venenosa. Su rostro una vez heroico ahora emitía una voz ronca y fría. Boom. Crack. Mientras hablaba, una oleada de poderoso maná brotó de su interior, destrozando las enredaderas espinosas que lo rodeaban. Permanecer. Lan Chanan vio la luz formándose bajo los pies de Gao Cheng. Las viejas heridas de Gao Cheng volvieron a aparecer. Como cultivador rebelde buscado, sabía que no podía permitirse una batalla prolongada con Lan Chanan, quien era tan duro como un caparazón de tortuga. Lan Chanan estaba en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación, y combinado con su mascota espiritual y su marioneta de rango medio segundo, los cultivadores ordinarios de la etapa tardía del establecimiento de la fundación no tenían ninguna posibilidad de ganar contra él. Sas. Sas. La excavadora de tierra y la marioneta de lanza con cabeza de lobo flanquearon rápidamente desde ambos lados. Lan Chanan, la excavadora de tierra y la marioneta con cabeza de lobo formaron un círculo triangular. Sin embargo, repeler a un cultivador del último establecimiento de la fundación y matar a uno eran niveles de dificultad completamente diferentes. Estos números no pueden detenerme, dijo Gao Cheng con desdén, arremetiendo directamente contra la marioneta con cabeza de lobo. Crack. La lanza arrojada por la marioneta con cabeza de lobo fue cortada en dos por un enorme hacha de color azul dorado envuelta en llamas de sangre. Con un golpe con la palma, Gao Cheng envió un rayo de luz de color sangre oscura, estrellándose contra la marioneta con cabeza de lobo, haciendo que sus escamas se agrietaran y se hicieran añicos. En ese momento, la excavadora de tierra comenzó a reunir una fuerte energía espiritual de la tierra. ¡Sas! Un vórtice de arena amarilla, que cubría más de 10 san de diámetro, envolvió a Gao Cheng. El intento de fuerza bruta de Gao Cheng de abrirse paso fue destrozado por la técnica tormenta de arena de la excavadora de tierra, lo que provocó que su velocidad cayera instantáneamente. La barrera protectora que lo rodeaba rechinó contra la arena que giraba rápidamente, creando un ruido ensordecedor similar al de las uñas sobre una pizarra. De repente, Gao Cheng sintió algo y vio que el maná de Lan Chanan aumentaba en más del 50%. En las 2 o 3 respiraciones de su intento de fuga, Lan Chanan se tragó una píldora yan de sangre. Esta píldora, obtenida del alquimista Hua, podría mejorar significativamente el maná de un cultivador de establecimiento de la fundación por un corto tiempo. Lan Chanan tomó la píldora yan de sangre, porque no estaba dispuesto a revelar sus verdaderas cartas de triunfo. Esta batalla fue diferente a la anterior. Había cultivadores rebeldes observando desde la montaña Buki, y podría haber otros espiando en los alrededores. Además, la píldora yan de sangre tenía una alta rentabilidad al usarse en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación, aumentando el maná en un 50%. Para un cultivador en la etapa avanzada del establecimiento de la fundación, el efecto se reducía a la mitad. Tenía 3 de estas pastillas, por lo que no había necesidad de ser demasiado frugal. ¡Sas! Con su maná aumentado por un margen, Lan Chanan voló en una luz verde, persiguiendo al atrapado Gao Cheng que estaba en las garras de la técnica tormenta de arena. Formó sellos con las manos, su garganta y sus mejillas se abultaron y sus ojos brillaron con luz espiritual. Abriendo la boca, dejó escapar un rugido. ¡Boom! Un sonido atronador resonó sobre la cabeza de Gao Cheng, sacudiendo su alma. Al instante, sus tímpanos se entumecieron, su sangre hizo y temblaron, su mente rugió y su cuerpo sufrió un espasmo momentáneo. ¿Técnica del rugido del trueno? ¡Qué joven tan astuto! Los ojos de Gao Cheng se volvieron fríos mientras su maná interno se volvía caótico, su sangre hizo y se agitaban. ¡Sas!
Se tambaleó y escupió una bocanada de sangre coagulada. La técnica del rugido del trueno de Lan Chanan era difícil de dominar en el reino del establecimiento de la fundación, pero no era un secreto absoluto. Su poder dependía principalmente del maná y la espiritualidad del lanzador. Podía perturbar la mente del objetivo, perturbar el maná y afectar los órganos internos. Si se tratara de un cultivador de establecimiento de la fundación tardía completamente saludable, incluso con el aumento de maná del 50% de Lan Chanan, el efecto sería limitado, y no ayudó que la técnica fuera muy agotadora. Sin embargo, las viejas heridas de Gao Chen no habían sanado y la batalla anterior las había agravado una vez más. En ese momento, esta técnica del rugido del trueno fue como echar sal en una herida, logrando un efecto significativamente amplificado. Las heridas internas de Gao Chen no solo reaparecieron, sino que empeoraron. Justo cuando Gao Chen se recuperó de la técnica del rugido del trueno, la barrera protectora que lo rodeaba fue desgastada por la arena amarilla, raspando una capa de carne ensangrentada. La marioneta con cabeza de lobo arrojó otra lanza, que crepitó con un rayo. La excavadora de tierra, dejando tras de sí una imagen residual, atacó la espalda de Gao Chen con garras oscuras. El poder de una bestia demoníaca de rango medio segundo, si esta garra impactara, ni siquiera los cultivadores humanos en la etapa avanzada del establecimiento de la fundación podrían permitírselo. El corazón de Gao Chen latía con fuerza, y su hacha azul dorada bloqueó la lanza por un lado. Simultáneamente, invocó un escudo de piel de bestia, que resplandeció con un aura negra, desviando las garras de la excavadora de tierra. Con el agravamiento de sus heridas, la fuerza de Gao Chen se redujo en un 30%. Manejando dos armas mágicas de grado supremo, y enfrentando ataques tanto frontales como retrógrados, ya no se sentía tan relajado. La excavadora de tierra y la marioneta con cabeza de lobo agitaron sus garras y clavaron sus lanzas sin descanso. Lan Chanan lanzó un hechizo de madera, y gruesas enredaderas espinosas lo rodearon y envolvieron. Al mismo tiempo, lanzó 4 o 5 talismanes de ataque de segundo rango uno tras otro, incluyendo un talismán de rayo de segundo rango de grado superior. Las dos armas mágicas de grado supremo de Gao Chen se atenuaron rápidamente y se hicieron añicos. ¡Largarse! En medio de la luz caótica, un gemido apagado se convirtió en un rugido. Una explosión masiva de llamas de sangre, comparable al pico del poder del establecimiento de la fundación, aniquiló los ataques circundantes. El cuerpo de la marioneta con cabeza de lobo estaba medio derretido. La excavadora de tierra fue enviada a volar hacia atrás, su aura amarilla se disipó y dejó varias heridas corrosivas. ¡Zas! Un anciano demacrado y gravemente herido, con la respiración débil, huyó hacia las afueras de la montaña Buki en una luz de color rojo sangre. En ese momento, el disfraz de Gao Chen se hizo añicos. Su viejo rostro, como la corteza de un árbol agrietado, guardaba cierto parecido con el anterior con Mao. Lan Chanan aún no pudo confirmar su verdadero nombre o identidad. Usar medios convencionales para matar de frente a un cultivador en la fase final del establecimiento de la fundación sigue siendo muy difícil. Lan Chanan suspiró para sus adentros, guardando la marioneta dañada. Retiro. Mientras Gao Chen volaba desde la montaña Buki, gritó hacia el pico pequeña píldora, sin mirar atrás. En ese lugar, deberían estar los 2 secuaces de la fundación, un anciano y un hombre de mediana edad con túnicas grises. Sin embargo, no hubo respuesta. Lan Chanan miró hacia allí, revelando una mirada de sorpresa. Ye Fei, pálido y cubierto de sangre, yacía exhausto en el pico de la píldora pequeña. Al pie de la montaña había 2 cadáveres, sus cuerpos envenenados, supurando pus. Insectos venenosos de color azul negruzco salían de sus orificios. Compañero daoísta Lan, tenga cuidado. Sospecho. Ye Fei transmitió su voz. MMM. Lan Chanan asintió y voló hacia el anciano herido. En ese momento, Gao Chen estaba gravemente herido y su maná se había reducido a la mitad. Incluso si usaba técnicas secretas para aumentar su velocidad de escape, el efecto de la píldora Yan de sangre de Lan Chanan le permitía mantener el ritmo y no quedarse atrás. Si usaba un talismán de aceleración de segundo rango y grado superior, tenía la oportunidad de alcanzarlo.
Lan Chanan decidió no precipitarse a una confrontación sangrienta. En lugar de eso, agotará primero al enemigo. Chirrido. Lan Chanan hizo una seña a la excavadora de tierra y voló fuera de la montaña Buki. ¿Memorizaste el aura de esa persona?, preguntó Lan Chanan. Para evitar que el objetivo escapara de su vista, le había ordenado a la excavadora de tierra que oliera el aura persistente de Gao Chen. Chirrido. La excavadora de tierra sintió y, con cara aduladora, abrió la boca y escupió una máscara ultrafina casi transparente, cuyo material era similar a la silicona. Lan Chanan tomó la máscara ultrafina, desconcertado. Este objeto debió de caerle a Gao Chen en su desesperada huida. Si fuera un arma mágica común y corriente, Lan Chanan lo habría notado hace mucho tiempo. En cambio, lo había pasado por alto. Liberó su sentido espiritual para inspeccionar la máscara, exclamando sorprendido. Su sentido espiritual se sintió como si entrara en un vacío y no encontrara nada. Esta máscara engaña y oculta los sentidos espirituales, haciendo fácil ignorar su existencia. A medida que Lan Chanan profundizaba en su sentido espiritual, captó un indicio de una energía antigua y misteriosa. Este tema no es sencillo. Rápidamente se quitó la máscara ultrafina y observó a su alrededor. Nadie parecía haberlo notado. Incluso si alguien la viera sin querer, sus sentidos ignorarían su existencia. Lan Chanan lo persiguió durante decenas de li. El anciano demacrado que iba delante, al darse cuenta de que no podía quitárselo de encima, apretó los dientes y cambió de dirección. Lan Chanan reflexionó. Anteriormente, Jeffrey le había transmitido que este grupo de cultivadores rebeldes probablemente tenía una figura clave que estaba gravemente herida. La capacidad de Jeffrey de matar a 2 cultivadores del establecimiento de la fundación en una situación desesperada se debió solo en parte a sus propias cartas de triunfo. Esos 2 parecían querer capturarlo vivo por sus habilidades como herbolario, lo que le dio a Jeffrey la oportunidad de contraatacar. Además, el anciano de túnica gris en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación también parecía estar herido. Jeffrey entonces supuso que este grupo de cultivadores ladrones, en la tragedia de la masacre de Fox Valley, tenía una persona importante que resultó herida y por eso estaban buscando a un cultivador con habilidades médicas. Lan Chanan pensó por un momento y decidió continuar persiguiendo a Gao Chen. Esta persona poseía una misteriosa máscara para disfrazarse y probablemente era el responsable de infiltrarse desde adentro en sus operaciones, y debería ser el núcleo del grupo, lo que representaba una amenaza mayor. Si efectivamente había un miembro clave gravemente herido que necesitaba el tratamiento de un maestro medicinal, significaba que las lesiones eran graves. Sin el cuidado adecuado, probablemente morirían o sufrirían daños significativos en sus cimientos, reduciendo su esperanza de vida, cayendo su reino de cultivo, etc. Justo cuando Lan Chanan llegó a esta conclusión, su corazón de repente dio un vuelco y se giró hacia el horizonte lejano. Rabieta. Las nubes se ondulaban y se retorcían, teñidas de rojo por el resplandor del crepúsculo, mientras una pesada presión espiritual inundaba el área. ¿Aura de poder central? Falso Danen Moro. Lan Chanan hizo una pausa en su persecución. Vi ladrón. Un viejo taoísta corpulento apareció en lo alto, elevándose sobre Gao Chen como una montaña imponente. Su mordaz reproche sonó como un trueno. Puf. Gao Chen tosió sangre y su figura cayó al suelo como una cometa con la cuerda cortada. La palma regordeta del viejo taoísta hizo un agarre vacío, transformando el poder central en una mano gigante invisible que envolvió a Gao Chen. Jaja. Aunque seas un inmortal, no puedes capturar vivo a este anciano. El rostro espantoso de Gao Chen se retorció en una sonrisa salvaje. Arrojar. Hizo circular lo que quedaba de su energía espiritual, destrozando sus órganos internos y cortando sus venas, para luego desplomarse muerto en el lugar. El viejo taoísta corpulento resopló fríamente y su mirada se dirigió hacia el joven vestido de blanco que había estado persiguiendo a Gao Chen. Tan pronto como apareció el inmortal falso Dan, Lan Chanan se detuvo en el lugar, tomando píldoras medicinales para restaurar su maná agotado y su esencia vital. Este inmortal ya lo había descubierto. Como perseguidor, si Lan Chanan se marchara con inquietud, solo despertaría las sospechas de la otra parte. Yo, el maestro Lan Chanan de la montaña Buki, saludo al inmortal.
Lan Chanan no retrocedió, sino que avanzó, ahuecando las manos ligeramente rígidamente y haciendo una reverencia en señal de saludo. En ese momento, el hidroavión Bermellón del Palacio de la Llama Partida apareció detrás del viejo taoísta regordete, transportando a varios cultivadores de la etapa media a tardía del establecimiento de la fundación del Palacio de la Llama Partida. Afortunadamente, el superior del Palacio de la Llama Partida llegó justo a tiempo para matar a este villano. ¿Me atrevo a preguntar cómo se dirige al inmortal? Después de confirmar su identidad, Lan Chanan dejó escapar un suspiro de alivio en secreto. Mi nombre Dao es Johnson, respondió suavemente el viejo taoísta de túnica ancha, mientras estiraba a lo lejos para arrebatar las bolsas de almacenamiento del cuerpo de Gao Chen. Así que eres Johnson inmortal. El párpado de Lan Chanan se movió levemente al mirar esas bolsas, pero se contuvo. Podría fingir que no las había visto, pero eso demostraría demasiado coraje. Lógicamente hablando, Gao Chen había sido gravemente herido por él, cayendo a un estado crítico. Era improbable que escapara de tal calamidad. Lan Chanan había contribuido con la mayor parte del trabajo para obtener este botín, mientras que el inmortal falso Dan del Palacio de la Llama Partida simplemente había llegado para rematarlo. Junior no está mal. ¿Lo lastimaste? El enmoro Johnson notó la expresión de Lan Chanan y sonrió. Este joven tuvo suerte. Tenía viejas heridas que reaparecieron durante la batalla en la montaña Buki. Este joven tomó una píldora medicinal para aumentar su maná y la usó con una mascota espiritual de segundo rango y una marioneta para derrotarlo por los pelos, respondió Lan Chanan con modestia. Inmortal Johnson reflexionó un poco antes de asentir levemente. La información que recibió el Palacio de la Llama Saliente decía que el líder de este grupo de cultivadores rebeldes había sufrido heridas en la batalla en Fox Valley, y el prototipo del tesoro mágico en sus manos también estaba dañado. El refinador de artefactos de la última etapa del establecimiento de la fundación de Fox Valley era bastante rico, incluso poseía un tesoro talismán con buen poder. Para hacer frente a esta calamidad, el títere de segunda categoría y grado medio que compré a un precio elevado casi fue desechado. Lan Chanan se rió amargamente mientras sacaba la marioneta con cabeza de lobo cuyo cuerpo había sido derretido casi por completo. Mientras Johnson inmortal observaba al miserable Lan Chanan, no pudo evitar reír. Junior, por ayudar al Palacio de la Llama Partida a capturar a este cabecilla, este inmortal no se tragará tu parte del botín. Capítulo 137. Prototipo del tesoro mágico símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/126 mayor. Su noble carácter y sabiduría son verdaderamente admirables. La expresión de Lan Chanan se relajó mientras elogiaba. No era que estuviera completamente decidido a obtener el botín de batalla. Había pagado un precio considerable por matar a Gao Chen y no podía dejarlo pasar sin decir palabra. Como mínimo, tenía que ser compasivo e intentar obtener una compensación. Los cultivadores de cualquier nivel actuarían según la situación. Si temía al inmortal falso Dan y permanecía en silencio, la otra parte podría considerarlo un blanco fácil. Podrían quedarse con el botín o darle una compensación simbólica. Bajo la atenta mirada de la multitud, incluso un inmortal falso Dan tenía que mantener cierta reputación. Jugar la carta de la lástima y permanecer en silencio a menudo hizo una gran diferencia. Inmortal Johnson no abrió inmediatamente la bolsa de almacenamiento, sino que preguntó con cara seria. Aparte de este cabecilla, ¿quedan otros restos? Hay 3 más caídos en la montaña Buki. 2 de ellos fueron asesinados por el herbolario Ye del pico de la píldora pequeña con veneno. Según el compañero daoísta Ye, podría haber otra figura clave gravemente herida. Lan Chanan respondió con sinceridad, ayudando al Palacio de la Llama Partida a capturar los restos, eliminando efectivamente posibles amenazas futuras para él también. Señaló la dirección en la que Gao Chen huyó inicialmente, sospechando que la persona herida estaba en esa dirección. Cambió de dirección a mitad de camino al darse cuenta de que Lan Chanan lo estaba persiguiendo. Muy bien, hiciste un buen trabajo. Inmortal Johnson asintió y se giró hacia los cultivadores de élite del establecimiento de la fundación del Palacio de la Llama Partida detrás de él, transmitiendo su voz para explicar las pistas para que pudieran tomar acción. Suf, suf, suf.
Aquellos cultivadores de establecimiento de la fundación en etapa intermedia y tardía volaron. Solo quedaron Inmortal Johnson y Lan Chanan. Solo entonces Inmortal Johnson revisó la bolsa de almacenamiento y rompió la restricción. Sus cejas se levantaron ligeramente y una sonrisa apareció en la comisura de su boca, su expresión mucho más amigable. Pequeño amigo Lan, ¿qué tal si dividimos el botín al 50%? No tengo objeciones, señor. Lan Chanan quedó desconcertado y algo sorprendido. Aunque había contribuido más en esta batalla, hiriendo gravemente y repeliendo la cabeza de este grupo de cultivadores rebeldes, el movimiento final finalmente lo realizó el inmortal Falso Dan, y sus niveles y estados no eran iguales. Poder dividir el botín al 50% demostraba que la otra parte tenía buen carácter. Sin embargo, debo aclarar que una parte importante de los artículos en estas bolsas de almacenamiento fueron robados a mis compañeros de secta y son bienes robados. El tono de Inmortal Johnson cambió al explicar. Debo llevar estos objetos de regreso al Palacio de la Llama Partida para dárselos a sus descendientes o que la secta se encargue de ellos. Nuestra división 50-50 excluirá estos artículos. Al escuchar esto, Lan Chanan no tuvo palabras para replicar. Hace unos momentos, creyó haberse topado con un inmortal Falso Dan muy concienzudo y noble. Pero ahora, básicamente, le correspondía al inmortal Johnson decidir qué partes de este abundante botín constituían bienes robados pertenecientes a los miembros del Palacio de la Llama Partida y cuáles podían distribuirse como botín. No hacía falta decir que el inmortal Johnson solo tomaría una parte de estos artículos para rendir cuentas a las víctimas y explicarles a los superiores, y el resto iría a sus bolsillos. Lan Chanan, quien ayudó a matar al principal culpable, recibió un gran reconocimiento, y Inmortal Johnson compartió abiertamente la mitad del botín. Para un inmortal Falso Dan, esto ya era bastante generoso. Cuando los forasteros se enteraran, lo elogiarían por su justicia y nobleza. Momentos después, Johnson Inmortal concentró el botín que podía dividirse equitativamente en una bolsa de almacenamiento. Este botín, cada uno tomará la mitad. Amiguito Lan, puedes elegir un objeto primero. Inmortal Johnson abrió la bolsa de almacenamiento y habló con franqueza. Gracias por su generosidad, mayor. Lan Chanan asintió y examinó el botín en la bolsa de almacenamiento. Según su estimación aproximada, el valor de todos los artículos en la bolsa era apenas un poco mejor que el de un cultivador común de establecimiento de la fundación en etapa tardía. Lan Chanan ignoró las piedras espirituales, las armas mágicas y las píldoras. Al final, su mirada se posó en una cimitarra rota de oro negro. Incluso si esta cimitarra negra y dorada estuviera intacta, parecería simple, como una pieza de arte toscamente esbozada pero aún por tallar con precisión. Un prototipo de tesoro mágico. El corazón de Lan Chanan se conmovió. Mayor, ¿puedo elegir este artículo? Señaló el prototipo del tesoro mágico roto. Tu cultivo aún no está en la etapa avanzada del reino del establecimiento de la fundación. Un prototipo de tesoro mágico no te sirve de mucho ahora. Después de elegir este objeto, no podrás llevarte gran parte de los demás objetos de la bolsa de almacenamiento. El inmortal Johnson se sorprendió un poco y asintió en señal de confirmación. Un inmortal Falso Dan ya podía poseer tesoros mágicos de baja calidad. Pero un prototipo dañado de tesoro mágico tenía poco atractivo para un inmortal Falso Dan del Palacio de la Llama Partida. El inmortal Johnson no mencionó algunos detalles. Este prototipo de tesoro mágico estaba gravemente dañado y sería costoso repararlo. Además, su espiritualidad había disminuido considerablemente. Incluso para un inmortal, cultivarlo requeriría mucho esfuerzo. En lugar de desperdiciar tanto esfuerzo, sería más eficiente forjar un nuevo prototipo de tesoro mágico o comprar uno en lugar de repararlo. Precisamente por su escaso valor, lo incluyó en el botín distribuible. Inesperadamente, Lan Chanan eligió el hueso voluntariamente. A este joven no le faltan armas mágicas de grado supremo. Aunque este objeto no me sea útil en el futuro, tengo 2 amigos en el Valle Hinjun, que ya no están en la fundación, que podrían necesitarlo algún día. Lan Chanan no cambió de opinión. Está bien. Inmortal Johnson no dijo más y le entregó el prototipo del tesoro mágico dañado a Lan Chanan. Lan Chanan recibió muy poco del botín que quedaba en la bolsa de almacenamiento.
En general, Lan Chanan encontró aceptables sus ganancias. No le faltaban piedras espirituales ni armas mágicas de grado supremo, y apenas necesitaba píldoras comunes. Solo los recursos de alta calidad o raros le atraían. Además, la misteriosa máscara ultradelgada que obtuvo anteriormente tenía un origen extraordinario. Probablemente valía más que un prototipo de tesoro mágico o incluso un tesoro mágico ordinario. El solo hecho de poder engañar a los sentidos espirituales lo hacía invaluable, sin mencionar que esta misteriosa máscara también podía disfrazar a su portador y ocultar su nivel de cultivo. ¡Zas! Se escuchó el sonido de algo rompiéndose en el aire, y un cultivador de establecimiento de la fundación del Palacio de la Llama Partida regresó. Tío Johnson, encontramos restos de esta banda de ladrones en una cueva a 10 li de distancia. Una cultivadora de la etapa intermedia del establecimiento de la fundación, gravemente herida, ya se había quitado la vida cuando llegamos. Buen trabajo. Inmortal Johnson sonrió y miró a Lan Chanan. Amiguito Lan, tu pista me fue útil. ¿Te gustaría ir a echar un vistazo? Seguro. Lan Chanan siguió al inmortal falso Dan y a los cultivadores del establecimiento de la fundación del Palacio de la Llama Partida hasta la cueva a 10 li de distancia. Dentro de la oscura cueva, un hermoso cadáver femenino yacía sobre una alfombra de piel de animal. Lan Chanan notó que esta cultivadora tenía cierto parecido con Swan Benjing, a quien había matado antes, aunque parecía mayor. Tío Johnson, hemos identificado al cerebro y a las figuras clave de este caso, informó un erudito con túnica verde. Este grupo de ladrones planea un atraco cada pocos años. Se desconoce el verdadero nombre del cerebro. Usaba el alias con Mao en el mercado del territorio de la secta Liu Yun, era experto en el camuflaje y en infiltrarse en las fuerzas objetivo. Según las pertenencias y notas del cadáver femenino, era la compañera de Dao de la mente maestra. También tenían una hija, supuestamente discípula de la mente maestra, pero en realidad, madre e hija servían al mismo esposo. Este atraco tenía como objetivo ayudar a la mujer a alcanzar el antiguo establecimiento de la fundación. Su hija tenía excelentes calificaciones e incluso aspiraba a obtener el falso Dan. Lan Chanan se quedó atónito al escuchar esto. El ladrón, alias Gao Chengo con Mao, realmente había hecho grandes esfuerzos por estas dos mujeres. Por supuesto, la madre y la hija también eran miembros fundamentales y principales culpables del grupo. Había presentido que a esa persona solo le quedaban 2 o 3 décadas de vida, sin esperanza de formar un Dan. Media hora después, Lan Chanan llevó a algunos cultivadores del Palacio de la Llama Partida a la montaña Buki para cerrar el caso. Inmortal Johnson se fue a mitad de camino y no participó en estos pequeños detalles. ¿Cómo debo dirigirme a este mayor? En el camino, Lan Chanan tomó la iniciativa de presentarse al erudito de túnica verde. Este hombre tenía un temperamento erudito y un aire de erudición. Soy Song Wensu, no merezco el título de superior, sonrió el hombre de túnica verde. He oído hablar de su famoso nombre, compañero daoísta Lan, y lo admiro enormemente. Song Wensu era relativamente joven, con un nivel de cultivo en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación. Todos los cultivadores del establecimiento de la fundación del Palacio de la Llama Partida presentes lo trataron cortésmente y lo admiraron. Lan Chanan especuló que Song Wensu probablemente tenía algún pasado en el Palacio de la Llama Partida, y se abstuvo de hacer muchas preguntas ya que acababan de conocerse por primera vez. Ese día, Lan Chanan recibió a Song Wensu y a otros cultivadores del Palacio de la Llama Partida en la montaña Buki, ayudándolos a cerrar el caso. Ye Fei, todavía herido, fue sometido a interrogatorio e investigación. Al relatar los hechos, Lan Chanan no ocultó los puntos principales pero exageró ligeramente las heridas de los ladrones. Al enterarse de todo el incidente, Song Wensu tenía a Lan Chanan y Ye Fei en mayor estima. Es cierto que los cultivadores rebeldes a los que se enfrentaron resultaron heridos en la batalla del Valle del Zorro y no estaban en su mejor momento, lo que podría parecer que se aprovecharon de la situación. Pero para que los cultivadores despreocupados pudieran lograrlo, la suerte, la fuerza y la mente eran indispensables. Medio día después, los cultivadores del Palacio de la Llama Partida se fueron. Durante este periodo,
Algunos de los despojos del asesinato de Jeffrey de los dos cultivadores del establecimiento de la Fundación vestidos de gris fueron reclamados como bienes robados por los discípulos del Palacio de la Llama Partida. Al tener un trato justo con el inmortal falso Dan, Lan Chanan no recibió el mismo trato. Al anochecer, Lan Chanan abrió la bolsa de almacenamiento de Swan Ben Hind y descubrió que su contenido era comparable al de un cultivador de establecimiento de la Fundación en etapa tardía. No había ningún artículo particularmente destacable, a excepción de algunas prendas de mujer llamativas y sexys. Lan Chanan reflexionó sobre las ganancias y pérdidas de esta batalla contra los cultivadores rebeldes. El cerebro fue asesinado por el inmortal falso Dan, quien se llevó un gran botín, lo cual fue ciertamente frustrante. Pero al hacerlo, la presencia del inmortal falso Dan eclipsó la suya. A través de este evento, conoció a un inmortal falso Dan y a Sun Wensu, quien tenía antecedentes notables. En esta batalla, reveló parte de su fuerza, superando la de un cultivador típico de establecimiento de la Fundación en etapa intermedia. Era principalmente un títere de segundo rango, lo que era un reflejo de su fortaleza financiera. En la actualidad, a primera vista parece ser un titiritero de primer rango de grado superior, que controla marionetas de segundo rango, lo que le permite ejercer más poder que los cultivadores ordinarios. Era razonable. Revelar un cierto grado de disuasión puede reducir muchos problemas. Lan Chanan estaba mentalmente preparado para esto. Cuando un cultivador rebelde de la etapa tardía del establecimiento de la Fundación atacó, tuvo que mostrar algo para protegerse. Jeffrey, aprovechando la ventaja del terreno, envenenó a 2 cultivadores del establecimiento de la Fundación, incluyendo uno en su etapa intermedia. Esta perspectiva era aterradora para los forasteros. Las técnicas de veneno eran inherentemente difíciles de evitar, por lo que, naturalmente, la gente tendía a desconfiar de ellas. Uno podría imaginar que con un experto en el uso de venenos en la montaña Buki, junto con el financieramente fuerte y poderoso Lan Chanan, habría una cierta disuasión contra los forasteros. Esta disuasión externa podría mejorar la seguridad de la montaña Buki y beneficiar las relaciones comerciales armoniosas. En la habitación secreta, Lan Chanan se concentró nuevamente y sacó sus 2 ganancias más significativas de este viaje. El prototipo del tesoro mágico y la máscara misteriosa. Un prototipo de tesoro mágico era medio nivel mayor que un arma mágica de grado supremo, con condiciones de uso inferiores a las de un tesoro mágico completo. Un cultivador en la última etapa del establecimiento de la Fundación con un fuerte maná podría manejarlo, pero lo encontraría muy absorbente y no podría usarlo por mucho tiempo a menos que tuviera la base de Tuoba Jin de aquel entonces. De lo contrario, un prototipo de tesoro mágico solo podría servir como una carta de triunfo, a diferencia de las armas mágicas de grado supremo que podrían usarse de manera más práctica. Es una lástima que no se le atribuye la madera. Lan Chanan tocó la cimitarra rota de color negro y dorado. Un prototipo de tesoro mágico, que se consideraba el embrión de un tesoro mágico, no era tan fuerte como un tesoro mágico real y era propenso a sufrir daños en batallas intensas. La forma más directa de reparar este prototipo de tesoro mágico dañado era encontrar un refinador de artefactos. Alternativamente, podría agregar lentamente materiales del tesoro él mismo y usar el fuego espiritual del establecimiento de la Fundación para templarlo y repararlo durante un largo periodo. La espiritualidad perdida en él, Lan Chanan estaba dispuesto a nutrirla lentamente, que era exactamente en lo que la técnica Evergreen era buena. Cuando llegue a la última etapa del establecimiento de la Fundación, este tesoro debería mostrar un poder considerable. Dejando a un lado el prototipo del tesoro mágico, Lan Chanan sacó nuevamente la misteriosa máscara. La investigación inicial había demostrado que este objeto era bastante extraordinario. Cuando su sentido espiritual entró nuevamente, fue como entrar en un vacío. A medida que su sentido espiritual se hacía más fuerte, se transmitía un aura antigua y misteriosa. A medida que su sentido espiritual profundizaba, alguna información vaga e imágenes fragmentadas inundaron la conciencia de Lan Chanan. No pudo evitar ponerse la misteriosa máscara en su rostro. Capítulo 138. Gran demonio de grado celestial, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/134. La misteriosa máscara parecía silicona transparente de piel humana. Cuando Lan Chanan se la colocó en el rostro, una sensación de frescor se extendió,
fundiéndose a la perfección con su piel. En un instante, los rasgos faciales y el aura de Lan Chanan experimentaron una transformación dramática, convirtiéndose en un joven vigoroso y heroico. ¿Es este Gao Cheng? Lan Chanan conjuró un espejo de agua con un movimiento de su dedo, maravillándose de su reflejo. No solo su apariencia había cambiado a la de Gao Cheng, sino que incluso el color de sus ojos, cabello, tono de piel, aura y fluctuaciones de maná se habían transformado en consecuencia. Su nivel de cultivo también alcanzó la última etapa del establecimiento de la fundación. El núcleo del alma y los métodos de cultivo permanecen inalterados, pero la manifestación externa es completamente diferente, observó Lan Chanan durante un largo rato y concluyó. Imágenes borrosas transmitidas desde las profundidades de la máscara registraban su origen en una criatura antigua y misteriosa. Dentro de la información incompleta se encontraban instrucciones sobre cómo usar la máscara. La forma más simple y efectiva de asumir la identidad de alguien es matar al objetivo y dejar que la máscara devore su esencia, sangre y alma. Este reemplazo de identidad es casi perfecto. Incluso los ancestros más fuertes, ejerciendo sus métodos de detección de linaje, encontrarían difícil encontrar algún defecto. Alternativamente, recolectar la sangre y el aura mágica del objetivo e integrarlos en la máscara puede lograr un efecto similar, aunque ligeramente inferior. El disfraz de la máscara se inclina hacia el nivel del alma, y su efecto está relacionado principalmente con el sentido espiritual. No solo puede ocultar el nivel de cultivación de uno, sino que, si el sentido espiritual es lo suficientemente fuerte, incluso puede simular un nivel de cultivación más alto. Este último punto sorprendió a Lan Chanan. Al principio, pensó que la máscara solo servía para disfrazarse y ocultar niveles de cultivo. No esperaba que también pudiera imitar niveles de cultivo más altos. La premisa, sin embargo, era que el sentido espiritual debía alcanzar el nivel correspondiente. Actualmente, Lan Chanan simuló Gao Cheng con un cultivo de establecimiento de la fundación en etapa tardía porque su propio sentido espiritual superó ligeramente al de un cultivador promedio de establecimiento de la fundación en etapa tardía. Esa noche, mientras se sumergía en un baño, Lan Chanan recogió silenciosamente la sangre y el aura mágica de Wang Qiaozi. Al regresar a su habitación, se puso la máscara, transformándose en una joven hermosa y pura, su voz y aura casi indistinguibles de las de Wang Qiaozi. También aprendió que esta máscara podía registrar la apariencia y el aura de hasta 3 personas. Una máscara que puede representar 100 caras. Te llamaré Máscara de las 100 ilusiones. Lan Chanan se quitó la máscara, volviendo a su apariencia original. Medio mes después, en la habitación secreta de Pico Pequeña Tortuga. Lan Chanan estaba sentado con las piernas cruzadas, con una cimitarra negra y dorada dañada flotando frente a él. Canalizó maná Evergreen con ambas manos para nutrir este tesoro mágico embrionario. Como no había alcanzado el reino de formación del núcleo, no podía almacenar el tesoro mágico en su dantián para nutrirlo. Después de nutrirlo durante mucho tiempo, la espiritualidad dentro del tesoro mágico embrionario mostró el más mínimo cambio. ¡Sas! Un tenue fuego espiritual de color verde pálido, como la luz de una vela, emergió de la palma de Lan Chanan. Este era el fuego espiritual del establecimiento de la fundación cultivado a través del maná siempre verde. El fuego espiritual del establecimiento de la fundación de Lan Chanan, al igual que su maná, tenía un poder promedio. Pero a medida que su maná aumentaba, la potencia del fuego espiritual también aumentaba. Lan Chanan invocó el fuego espiritual del establecimiento de la fundación para reparar este prototipo de tesoro mágico roto. No le faltaron materiales para tesoros mágicos. Hace 10 años, cuando se abrió el reino misterioso del inframundo verde, había invertido en Zhao Ziyao, quien trajo de regreso el cristal de hierro negro de tercer rango, un material para crear tesoros mágicos. La utilidad general del cristal de hierro negro de tercer rango combinaba bien con el tesoro mágico embrionario. Soplo. Lan Chanan sacó el cristal de hierro negro de tercer rango, lo quemó con el fuego espiritual del establecimiento de la fundación durante mucho tiempo y disolvió un trozo muy pequeño, agregándolo a la parte rota del prototipo del tesoro mágico para repararlo y templarlo. Lan Chanan planeó pasar varios años integrando completamente esta pieza de cristal de hierro negro de tercer rango en el tesoro mágico embrionario. Para entonces, el arma no solo estaría completamente reparada, sino que su calidad también mejoraría mediante el cuidado y el temple. ¡Sas!
Un talismán de transmisión voló y se adhirió a la puerta fuera de la habitación secreta. Lan Chanan recuperó el talismán y se escuchó la voz de Wang Qiaozi, diciendo que Zen Centipede había llegado. Continuó su trabajo de templado por un momento, luego Lan Chanan guardó el tesoro mágico embrionario y abandonó la habitación secreta. El trabajo lento produce buenos resultados, no había necesidad de apresurarse. En el estudio de la mansión cueva, Lan Chanan recibió a Zen Centipede. Durante el último medio mes, la marea de bestias en las líneas del frente se ha ido debilitando, y la ciudad inmortal de Wanglon ha pasado el periodo pico peligroso, y la situación se ha estabilizado, informó Zen Centipede. Lan Chanan también había sentido que la marea de bestias estaba llegando a su fin. En los últimos días, la cantidad de bestias demoníacas dispersas desde las líneas del frente alrededor de la montaña Buki ha disminuido gradualmente. Después de todo, era solo una pequeña marea de bestias que ocurría cada pocas décadas, no lo suficiente como para representar una amenaza real para el mundo de cultivo del reino Liang. También hay noticias sobre Wanglon inmortal. El tono de Zen Centipede se volvió un poco más serio. ¿Wanglon inmortal? La siguiente noticia dejó a Lan Chanan asombrado y desconcertado. Durante la marea de bestias, el inmortal Wanglon abandonó la ciudad inmortal Wanglon para dirigirse a la cordillera de la Niebla Negra. ¿Estás seguro de que esta noticia es correcta? La precisión de esta información supera el 80%. Zen Cienpiés confiaba en su inteligencia. La villa Albaricoque de la familia Zen, ubicada directamente al sur de la ciudad inmortal de Wanglon, estaba mucho más cerca. Añadió, el inmortal Wanglon no fue solo. Un grupo de maestros de formación también fue a la cordillera de la Niebla Negra. Este asunto no pudo ocultarse a quienes prestaban atención. Lan Chanan asintió, sin preguntar más. Después de que Zen Centipede se fue, Lan Chanan reflexionó un rato, especulando sobre el propósito de las acciones de inmortal Wanglon. Antes de que estallara la marea de la bestia, la montaña Wanglon había estado reclutando maestros de formación experimentados, incluidos genios de formación como Adasi. En los últimos años, los logros de formación del maestro Man Rong habían avanzado rápidamente, y ella probablemente fue una de las maestras de formación que se llevaron esta vez. ¿Podría ser esa antigua ruina? Lan Chanan tuvo una idea, pero rápidamente la descartó. No. Si se tratara de conquistar una ruina antigua, se haría en secreto. Cuanta menos gente lo supiera, mejor. Una movilización a tal escala es improbable. Al nivel del inmortal Wanglon, solo se arriesgaría a adentrarse en la cordillera de la Niebla Negra en busca de oportunidades que pudieran elevarlo aún más o prolongar su vida varias décadas. Unos días después. En lo profundo de la cordillera de Niebla Negra. Sobre una zona montañosa, se reunieron varias auras poderosas del nivel verdadero Dan. En el centro había un hombre de mediana edad con una gran túnica negra y amarilla, con una frente ancha y piel bronceada, parado sobre una enorme bestia dragón Juan de tercer rango. Ver a esta bestia era como ver a la persona misma, ya que representaba nada menos que al cultivador solitario número 1 del mundo de cultivo del reino Liang, el inmortal Wanglon. En ese momento, inmortal Wanglon y varios otros inmortales estaban conversando en voz baja, mirando la tierra de abajo. Abajo, en una zona montañosa que se extendía por cientos de li, los maestros de formación estaban dispersos. Cada maestro de formación era al menos un superior de segundo rango, con herramientas de formación y ocupados en sus áreas designadas. En el aire, 2 maestros de formación de tercer rango estaban al mando, ambos en la etapa de falso Dan. En ese momento, una mujer voluptuosa con un vestido sencillo iluminado por la luna voló sobre un rayo de luz. Adasi, la formación de la deidad de la tierra en el lado sureste, ¿se ha resuelto el problema? Uno de los maestros de formación de tercer rango, un anciano con perilla, miró a Siman Rong con un rostro amable y ojos sonrientes. Ya está solucionado. Hay vetas de mineral de metal debajo de ese lugar, lo que provocó una pequeña desviación en la formación. Sir Moanmong no se mostró demasiado humilde, su voz era tranquila y amable. Con el paso de los años, sus logros en formaciones se habían disparado, limitados solo por su cultivo hasta el cuasi tercer rango. Por orden de la montaña Wanglon, llegó a la cordillera de la Niebla Negra para establecer formaciones.
Su estatus y posición eran inferiores a los de los dos maestros de formación de tercer rango, desempeñando un papel central de coordinación. Observa y aprende. La experiencia de formar una gran formación combinada es poco común, dijo el anciano con perilla, con la voz llena de preocupación y sus ojos brillantes deteniéndose brevemente en las voluptuosas curvas de Cimarrón. Si hay algo que no entiendes, puedes buscar en privado a este anciano para que te ayude. Gracias por su amabilidad, anciano que, respondió Cimarrón con gracia, intercambiando palabras amables antes de dirigirse a otro lugar. Dentro del radio de 100 li, los maestros de formación estaban estacionados en cada área, e incluso los inmortales Falso Dan manejaban las banderas de formación. Mientras Cimarrón volaba a cierta distancia, de repente sintió un aura aterradora que hizo que su corazón saltara un latido. Zumbido. ¡Boom! El suelo se sacudió violentamente y una poderosa ola de polvo y aire lo barrió. Rugido. Un rugido ensordecedor resonó, sacudiendo la mente, y una poderosa onda de sonido se acercó desde cientos de millas de distancia. Cimarrón gimió, su mar de conciencia le dolía, su cuerpo se balanceaba, la sangre y la energía se agitaban en su interior. Mal. Ni siquiera lo hemos atraído, pero nuestro objetivo ya llegó. En las nubes de arriba, las expresiones de varios inmortales cambiaron ligeramente. De repente, un silbido bajo y aterrador se disparó directamente hacia el área de la formación. ¡Cuidado! Inmortal Wanglon dejó escapar un grito bajo, sintiendo algo. Sin embargo, cuando escuchó el alboroto, ya era demasiado tarde para detenerlo. ¡Boom! Una piedra gigante del tamaño de una casa, ardiendo en llamas como un meteorito, se estrelló contra la formación. ¡Ah! En el aire, el grito de un maestro de formación de tercer rango Falso Dan cesó abruptamente. Su cuerpo, apenas rozado por la piedra gigante, emitió un crujido cuando los huesos se rompieron, los órganos internos fueron aplastados y su cadáver voló a kilómetros de distancia. ¡Boom! La piedra gigante impactó contra el suelo, creando un gran cráter, y el terreno circundante se agrietó y se expandió. La poderosa onda expansiva aplastó a un cultivador del establecimiento de la fundación que custodiaba la formación. Pálida, Cimarrón cayó al suelo, con los escombros arrastrados por el viento arañándole la piel. La falda de su túnica ondeó hacia arriba, dejando al descubierto sus muslos. Su frente palpitaba de dolor y sentía como si algo cálido emanara de ella, era una gota de materia cerebral que cayó desde el aire. Justo ahora, la trayectoria de la roca gigante pasó a solo decenas de san de ella. El maestro de formación de tercer rango que murió era el anciano con perilla que la había estado cuidando antes. Si no se hubiera distraído, podría haber tenido la oportunidad de esquivarlo. Formen la formación. Sigan el plan original. Desde arriba de las nubes llegó una voz profunda y firme, imbuida de una inexplicable sensación de confianza. Ignorando la sangre en su frente, Cimarrón ayudó al maestro de formación de tercer rango restante a coordinar y activar las formaciones en varias áreas. A unas pocas docenas de li de distancia, el suelo tembló. Entre el polvo, un simio gigante de 10 san de altura, con cuerpo de piedra y ojos azules, cargó hacia adelante. El simio gigante de ojos azules sostenía una piedra gigante en una mano y un palo de madera oscuro en la otra. Detrás de él había un gran grupo de monos de piedra, todos al menos de segundo rango. Mono de piedra de ojos azules. Linaje de tercer rango, grado celestial. No fue hasta ese momento que Cimarrón fue testigo del objetivo de esta misión, y no pudo evitar jadear en voz alta. Zumbido. Antes de que llegara el simio de piedra de ojos azules, un escudo de luz que irradiaba 4 colores de luz, como un cuenco invertido, cubría el radio de 100 li. ¡Ban! El bastón de madera oscura del simio gigante, transformándose en un enorme pilar de decenas de san de altura, golpeó el escudo de luz de 4 colores, haciéndolo temblar. Los rostros de muchos de los cultivadores del establecimiento de la fundación que mantenían la formación se sonrojaron y se hincharon de tensión. ¡Ataque! El inmortal Wanglon invocó un gran sello de montaña amarillo, infundiéndolo con el denso poder central de un cultivador de formación de núcleo medio. El enorme sello de montaña, parecido a la montaña Wanglon, descendió del cielo, emitiendo una tenue luz dorada, presionando hacia el simio gigante de ojos azules. Rugido.
La bestia dragón Juan de tercer rango debajo del inmortal Wanglon rugió como un verdadero dragón, su gruesa garra golpeó hacia la cabeza del simio gigante. El mono gigante de ojos azules se burló. Con un movimiento de su bastón gigante, envió el sello de la montaña a volar, su luz se dispersó y se estrelló hacia inmortal Wanglon. Clamp. La cabeza del simio gigante chocó con la garra de la bestia dragón Juan de tercer rango, produciendo un sonido como el de un metal golpeando una piedra, enviando a la bestia a volar. Miserable bestia, muere. Los otros inmortales invocaron sus tesoros mágicos, corriendo como un rayo, haciendo que las montañas temblaran y la tierra se estremeciera mientras luchaban en grupos contra el gran demonio de tercer rango de linaje de grado celestial. Capítulo 139. Luna celestial de cara verde, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/115 a docenas de Lee de la feroz batalla entre varios inmortales y el simio gigante de grado celestial. En la cima de una colina sin nada destacable, un lobo gigante, de pelaje plateado como la escarcha y con extremidades largas y robustas, observaba el lejano y tumultuoso campo de batalla con ojos astutos y divertidos. Un simio de piedra de ojos azules de linaje celestial, de tercer rango avanzado, con un núcleo interno puro y rico. Si su núcleo interno se refina en un elixir, puede mejorar ligeramente la calidad del verdadero DAM para los cultivadores que practican técnicas terrestres, ayudándolos a avanzar a la etapa avanzada de la formación del núcleo. El lobo gigante de pelaje plateado como la escarcha murmuró para sí mismo. Descubrió el verdadero propósito del inmortal Wanglon de un vistazo. La marea de bestias había provocado la migración de bestias demoníacas, brindándole al inmortal Wanglon una excelente oportunidad. Si Lan Chanan hubiera estado presente, habría reconocido que este lobo era el misterioso lobo de la luna celestial que apareció en la cordillera de Niebla Negra hace décadas. Ahora, el lobo de la luna celestial había crecido significativamente en tamaño, y su cultivo había alcanzado el tercer rango temprano. ¿Le advertiste al simio de piedra? Una voz hueca y baja, que parecía venir desde su abdomen, enviaba escalofríos por la columna. El pelaje del lobo de la luna celestial se erizó y su cuerpo se puso rígido por el miedo. Lentamente giró la cabeza con dificultad, mirando la figura que había aparecido detrás de él. Era un hombre con una cara verde, cuernos creciendo de su cabeza y brazos cubiertos de escamas verde oscuro, que estaba allí con una cola de serpiente suave que se extendía desde la parte inferior de su cuerpo. El aura opresiva de un linaje ancestral de alto rango hizo temblar al lobo de linaje de grado terrestre. Este hombre con cola de serpiente pertenecía al menos a la élite del grado celestial, incluso por encima del simio de piedra de ojos azules. Señor Cara Verde, fue este pequeño demonio quien advirtió al simio de piedra. El lobo de la luna celestial, recordando algunos rumores sobre esta persona, habló respetuosamente. Este pequeño demonio temía que el simio de piedra de ojos azules cayera en la emboscada de los cultivadores humanos, por lo que amablemente envió una advertencia. ¿Amable? El hombre de cara verde miró al lobo con una media sonrisa, evaluándolo. El lobo se sintió incómodo bajo su mirada, como si todos sus secretos estuvieran al descubierto ante él. He hecho reír al señor Cara Verde. El núcleo interno de ese simio de piedra de ojos azules también es de gran beneficio para este pequeño demonio. Esta vez, el lobo celestial de la luna habló con sinceridad. Los humanos eran los más numerosos y habían tendido trampas en la formación. Habían advertido amablemente al simio de piedra de ojos azules para equilibrar el poder entre ambos bandos. El hombre de cara verde dijo, este simio recibió una vez mi guía. Hoy, puede considerarse una tribulación menor para él. Al oír esto, un sudor frío brotó de la espalda del lobo de la luna celestial. La batalla en la distancia había alcanzado un punto álgido. La formación compuesta organizada por los cultivadores humanos desató olas monstruosas, destellando con arcos azules de relámpagos, sumergiendo el suelo frente a ellos y obligando al simio de piedra de ojos azules a volar hacia el cielo. El simio de piedra de ojos azules era un gran demonio terrestre, naturalmente aventajado en el combate terrestre. A ambos lados de la formación compuesta surgieron halos verdes, extendiendo densas enredaderas, cada una de decenas de san de largo, enredando implacablemente al simio de piedra de ojos azules. ¡Boom! ¡Boom!
El simio gigante blandió su bastón o lanzó un puñetazo, rompiendo muchas enredaderas. Pero esas vides eran duras y resistentes, sostenidas por la formación, y crecieron sin cesar. El sello de la montaña Wanglon y otros tesoros mágicos presionaron desde arriba, reduciendo constantemente el espacio de maniobra del simio gigante. Miles de simios de piedra, pisando las olas, atacaron locamente la formación combinada de los humanos, y entre ellos estaba un líder de tercer rango. Todos, uníos y acabad con este simio, la recompensa se duplicará después, rugió con grandeza el inmortal Wanglon, mientras su túnica negra y amarilla ondeaba. Señor Caraverde, la situación no pinta bien para el simio de piedra. Los cultivadores humanos vinieron preparados, nos superan en número, y su formación combinada puede atacar y defender, con un atributo de contraataque, sugirió cautelosamente el lobo de la luna celestial. Mientras hablaba, el simio de piedra de ojos azules fue atado por muchas enredaderas, y el sello Wanglon y otros tesoros mágicos lo reprimieron bajo los arcos eléctricos destellantes de las olas gigantes. El hombre de cara verde permaneció impasible. No me gusta entrometerme casualmente en disputas mundanas. Miró al enérgico y poderoso inmortal Wanglon y dijo con indiferencia: un pequeño con una vida de pocas decenas de años. Incluso si avanza a la etapa avanzada de la formación del núcleo, ¿qué importa? Sin alcanzar el reino del alma naciente, todo es en vano, tiene poco o ningún efecto en la situación de la Granin. Los ojos del lobo de la luna celestial brillaron con una luz extraña, confirmando que incluso si hiciera sus propios movimientos, el hombre de cara verde no interferiría. Con eso, el hombre de cara verde se dio la vuelta y se fue. El lobo celestial de la luna notó que el hombre de rostro verde no se adentraba en las profundidades de la cordillera de la niebla negra. Su rostro y cuerpo se transformaron por completo en una forma humana, caminando hacia la ciudad inmortal de Wanglon. ¡Boom! Justo cuando el hombre de cara verde se giró, un sonido como si la tierra se partiera provino del campo de batalla. En medio de las olas gigantes, el simio de piedra de ojos azules reprimido y atado estaba generando una energía aterradora, y su cuerpo explotó de repente, dividiéndose en docenas de pedazos. Zumbido. Zumbido. Van. Cada pedazo del cuerpo de piedra destrozado brillaba con una extraña luz roja y amarilla, produciendo un impacto aterrador. ¡Ah! Un inmortal en la etapa inicial de formación del núcleo fue golpeado por un trozo del cuerpo de piedra y se hizo añicos como porcelana en el lugar. La bestia dragón Juan y otros 2 inmortales fueron tomados por sorpresa y también sufrieron heridas graves. Especialmente la bestia dragón Juan, con un enorme agujero sangriento en su abdomen. En medio del enorme sonido retumbante, el hombre de cara verde no miró atrás y voló lentamente hacia la civilización humana. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en el mundo humano. Por lo que he oído, el reino ya ha dado a luz a un cultivador en la etapa intermedia del reino del alma naciente, lo que podría afectar a las regiones circundantes. El hombre de cara verde murmuró para sí mismo, su figura pronto fue tragada por la niebla. ¿Reforma del cuerpo de piedra? El lobo de la luna celestial exclamó suavemente, notando que el simio de piedra de ojos azules, que había explotado en docenas de pedazos, rápidamente se reensambló en el aire, aunque su aura había caído 2 o 3 niveles. Retiro. El rostro de inmortal Wanglon parecía un poco envejecido, uniendo fuerzas con varios inmortales para luchar y retirarse, y cubriendo la ruta de retiro de los otros cultivadores. El simio de piedra de ojos azules mantuvo su distancia, mirando de mala gana al inmortal Wanglon y a la bestia dragón Juan. El inmortal Wanglon, que cultivaba una técnica de tierra de primer nivel, con un verdadero dan sólido y puro, incluido el núcleo demoníaco de la bestia dragón Juan, sentía una gran atracción por él. Al caer la noche, casi la mitad de la luna llena emergió detrás de las nubes. El lobo de la luna celestial sintió que su cuerpo rebosaba de poder, su poder demoníaco aumentó en más del 50%. No pudo evitar lamerse los labios, observando fríamente en la oscuridad. Más de medio mes después, Lan Chanan completó su cultivo y crianza diaria. Chapoteo. La tortuga de agua profunda lo siguió fuera de la cueva y rodó hacia la piscina. Con 3 metros de ancho, podía transportar cómodamente a personas a sus espaldas. Su cultivo actual rozaba ligeramente la cima del último rango de primer orden. Su velocidad de crecimiento físico era muy inferior a la de su cultivo.
Lan Chanan estaba sentado en el pabellón. Una mujer de unos 30 años, vestida con un rukun, estaba preparando té hábilmente. Hermano mayor Lan, cuando termine la marea de bestias, planeo visitar el mundo secular, dijo Wang Qiaoxi en voz baja. Lan Chanan miró a su concubina, en cuya sonrisa habían aparecido líneas. A los 74 años, incluso con un suministro constante de pastillas para preservar la belleza, mantener esa apariencia ya no era fácil. Hace años, cuando vio que Wang Qiaoxi no tenía esperanzas de llegar al reino del establecimiento de la fundación, le preguntó si tenía algún deseo para esta vida. Wang Qiaoxi respondió que quería visitar a sus padres biológicos y la tierra natal de su amo. Si había huérfanos, deseaba ayudarlos y hacer buenas obras. La marea de bestias casi termina. Antes de irte, avísame si tienes alguna dificultad o necesidad, asintió Lan Chanan. Antes de irse, Wang Qiaoxi quiso prepararle un regalo de despedida. No estaba seguro de si regresaría después de irse. Hermano mayor Lan, ¿dónde naciste? Iré a echar un vistazo también. Wang Qiaoxi sonrió con cierta expectación. Lan Chanan negó con la cabeza. Soy huérfano y no sé dónde están mis padres biológicos. A medida que su nivel de cultivo aumentaba, podría encontrar parientes consanguíneos mediante técnicas de detección de linaje. Sin embargo, a Lan Chanan no le interesaba. Si no está muy lejos, puedes visitar la banda del río enojado de la prefectura de Enxui por mí. Lan Chanan pensó por un momento y lo mencionó. En aquel entonces, tras separarse de su padre adoptivo y su hermano, Lan Chanan le pidió a Lin Yi que dejara al marqués Wang An cuidar de la banda del río Furioso. Así, la banda del río Furioso, a pesar de los altibajos de las décadas, había sobrevivido. Está bien. Los ojos de Wang Qiaoxi se iluminaron, aceptando felizmente. ¡Sas! Una hora de establecimiento de la fundación se acercó a Pico Pequeña Tortuga, revelando a un anciano de piel negra. Zen Centipede, un visitante frecuente del Pico Pequeña Tortuga, y Wang Qiaoxi abrieron la formación para darle la bienvenida. Jaja. Compañero daoísta Lan, tienes tanta libertad y riqueza que fluye desde atrás, que pones a todos verdes de envidia. Zen Ciempiés tomó asiento en el pabellón. La marea de bestias en las líneas del frente casi había sido deformada, por lo que Zen Centipede solo trajo una pequeña cantidad de materiales de grado medio de segundo orden esta vez. Hermano Lan, hay noticias de la ciudad inmortal Wanglong de que se han prohibido los rumores que salen de la montaña Wanglong. ¿Qué rumor? Lan Chanan levantó ligeramente los párpados. Según información no oficial, Wanglong Inmortal lideró un equipo y libró una feroz batalla contra un demonio de tercer rango en la cordillera de la Niebla Negra, regresando gravemente herido. Zen Ciempiés bajó aún más la voz inconscientemente. ¿Wanglong Inmortal resultó gravemente herido? La expresión de Lan Chanan cambió. Inmortal Wanglong era el principal cultivador solitario del reino Liang, y aparte del monarca verdadero del alma naciente del Palacio de la Llama Partida y un puñado de otros cultivadores de la formación del núcleo en etapa tardía con una destreza de batalla sobresaliente, pocos podían representar una amenaza para él. ¿Qué tan cierto es este rumor? No puedo decirlo con certeza. La montaña Wanglong está protegiendo sus fronteras con demasiada fuerza, admitió Zen Ciempiés. Hay otra versión del rumor que dice que mientras Wanglong Inmortal resultó herido, su compañera bestia espiritual, la bestia dragón Huang, cayó en la batalla. Lan Chanan sonrió levemente y preguntó directamente, ¿el área alrededor de la ciudad inmortal Wanglong está actualmente caótica? Muy caótico, respondió Zen Centipede sin dudarlo. La ciudad interior de Wanglong está algo mejor, pero en la ciudad exterior se producen al menos decenas de asesinatos y enfrentamientos armados a diario. Alrededor de la ciudad inmortal, cultivadores rebeldes han estado sembrando el caos, y su número supera con creces al de las hordas de bestias. Después de escuchar el informe de Zen Centipede, Lan Chanan tuvo una comprensión general. Esto indicaba que el control de la ciudad inmortal de Wanglong sobre su territorio se estaba debilitando. Si sus líderes hubieran sido tan firmes como un ancla, la situación no habría caído en tal caos, incluso después de que terminara la marea de bestias. Desde esta perspectiva, la mayoría de los rumores parecían ciertos, aunque ciertos detalles seguían sin estar claros.
La ciudad inmortal Wanglon es tan caótica que no ha sido fácil para ti correr el riesgo de comprar materiales y enviar información estos últimos meses, lo elogió Lan Chanan. Jaja. En realidad no fue tan arriesgado. Zen Cienpies rió torpemente, intentando ocultar su culpa. Tal vez sea su apariencia cruel lo que hizo que el cultivador rebelde promedio se mostrara cauteloso de provocarlo. Lan Chanan lo miró y pensó en secreto. Con tu apariencia, básicamente eres uno de los bandidos. Su conjetura inicial era que Zen Cienpies se había aliado con los asaltantes o se había confabulado con ellos para intercambiar información. De esta manera, podía traer con seguridad bienes e información de las inestables afueras de la ciudad inmortal de Wanglon una y otra vez. Antes de partir, Lan Chanan le regaló a Zen Centipede una ficha de jade que contenía un conjunto de técnicas generales de herencia de talismán de segundo rango, nada particularmente único o exclusivo. Zen Centipede se mostró agradecido y aceptó la herencia. Si caminas a menudo junto al río, seguro que te mojas los pies. Tienes que cuidar de tu familia, así que no te preocupes demasiado por estos asuntos, advirtió Lan Chanan. Zen Centipede asintió profusamente, con el sudor goteando por su rostro, antes de irse. Recientemente, Lan Chanan había ganado cierto renombre en el área circundante, especialmente por su hazaña de repeler al cultivador herido del difunto establecimiento de la fundación, ayudar a un inmortal falso Dan y matar al cabecilla. 10 días después, una aura poderosa del difunto establecimiento de la fundación entró en la montaña Buki. Lan Chanan lo sintió inmediatamente y salió de su mansión cueva. Vio a una muchacha prístina vestida de amarillo montada en una bestia espiritual de segundo rango, blanca como la nieve, que descendía lentamente hacia él. Lan Chanan, voy al grano, dijo Zhou Qingshuan con tono apresurado. Tengo asuntos importantes que atender en la montaña Wanglon, así que vine a la montaña Buki para informarte de algo. Hay una oportunidad única, ¿vienes o no? Capítulo 140. La decadencia de la ciudad inmortal, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/161. Señorita Zhou, ¿qué oportunidad podría tener para pensar en mí?, dijo Lan Chanan con calma y sin prisas. En este encuentro, quizás por la urgencia del momento, esta mujer ya no se dirigía a él como hermano mayor Lan como lo hacía años atrás, sino directamente por su nombre. Lan Chanan, ¿no dijiste una vez que eras bueno curando y lograste sanar a esa tortuga de agua profunda enferma? Zhou Qingshuan miró hacia la tortuga de agua profunda junto al estanque de lotos. Al sentir la mirada de este domador de bestias del difunto establecimiento de la fundación, la tortuga de agua profunda retrocedió instintivamente, retirando su cabeza y sumergiéndose en el estanque. Mi técnica de cultivo a base de madera es realmente buena en términos de curación. Sin embargo, en aquel entonces, la eclosión exitosa de la tortuga de agua profunda se debió a algunos materiales celestiales y tesoros terrenales que adquirí, respondió Lan Chanan con precisión. Recordó su historia claramente a través de las décadas, asegurándose de no ser acorralado por esta mujer. No hace falta explicar tanto. Zhou Qingshuan esbozó una sonrisa radiante y fue directo al grano. La bestia dragón Juan bajo el mando del inmortal Wanglon está gravemente herida y al borde de la muerte, apenas colgando de un hilo con medicinas secretas. La montaña Wanglon está buscando domadores de bestias hábiles, alquimistas y personas excepcionales para ayudar a curar a la bestia dragón Juan. Cualquier cultivador que logre salvar la vida de la bestia dragón Juan recibirá una generosa recompensa del inmortal Wanglon, incluyendo píldoras de condensación de cristal y recursos para la formación del núcleo. Además, promete realizar una acción dentro de sus posibilidades por El Salvador. Al comprender la situación, Lan Chanan mostró apropiadamente sorpresa y reflexionó profundamente. El inmortal Wanglon tenía un profundo vínculo con la bestia dragón Juan. Habían crecido juntos desde orígenes humildes, compartiendo la vida y la muerte durante siglos. Hasta cierto punto, esta mascota espiritual de grado terrenal era similar a su pariente más cercano. Incluso sus discípulos personales, incluido Fu Suemei, no podían compararse con el estado de la bestia dragón Juan en el corazón del inmortal Wanglon. Píldoras de condensación de cristal, recursos de formación del núcleo. Lan Chanan suspiró para sus adentros, sintiéndose un poco tentado. La píldora de condensación de cristal, que podía aumentar las posibilidades de formar un núcleo,
Era algo con lo que innumerables cultivadores del establecimiento de la fundación solo podían soñar. En toda la Granin, la píldora de condensación de cristal era un recurso estratégico extremadamente preciado. En su vida anterior, con un punto de partida más elevado, mejores raíces espirituales y considerables oportunidades, apenas había logrado formar un núcleo después de muchas dificultades. En esta vida, con raíces espirituales de madera de baja calidad, incluso con el impulso de la técnica Evergreen, las posibilidades de formar un núcleo sin oportunidades externas eran sombrías. Señorita Zhou, cuando se trata de bestias espirituales de tercer rango, Lan realmente no puede hacer nada al respecto. Lan Chanan negó con la cabeza. Presentía que el hechizo secreto del Evergreen podría funcionar si consumía parte de su vida. Sin embargo, no había forma de que revelara semejante método secreto delante del inmortal Wanglong. Aún no había llegado a la última etapa del establecimiento de la fundación, y obtener los elementos de la formación del núcleo por adelantado invitaría a problemas. En ese momento solo podía confiar en la montaña Wanglong para protegerse. No sentía el más mínimo afecto por la montaña Wanglong. El enemigo que le bloqueaba el camino, Fu Suemei, era el sucesor que planeaban cultivar. Hace algunos años, había alcanzado la etapa final del establecimiento de la fundación, a pesar de que su hermano la retenía. Fu Suemei le había prometido a su maestro que solo ayudaría a su hermano hasta el reino del establecimiento de la fundación. Para afrontar el camino hacia la formación del núcleo, incluso un genio con raíces espirituales terrestres tuvo que darlo todo. Si no vas, olvídalo. Simplemente no menciones este asunto a nadie por ahora. Zhou Qingshuan parecía un poco arrepentido, pero no insistió. Los detalles de la herida de la bestia dragón Huang solo los conocían algunos cultivadores de alto nivel del reino Liang. La familia Zhou, experta en domar bestias, había recibido una invitación de la montaña Wanglong. Tenga la seguridad, señorita Zhou, de que no hablaré de esto con ningún extraño, aseguró Lan Chanan, observando su figura ascender al cielo con un dejo de curiosidad. La herida de la bestia dragón Huang era algo que ni siquiera un inmortal de formación del núcleo podía manejar. Como cultivador del establecimiento de la fundación, sin importar lo bueno que fuera curando, ella no debería haber tenido expectativas tan altas de él. En esta vida, una persona y media conocía los secretos de la técnica Evergreen. Uno era el excéntrico daoísta Tianzu, y la otra mitad era Mu Xiuyun. En cuanto a Mu Bingyun, ella solo creía que tenía métodos secretos. Le tomó más de una década restaurar sus cimientos, así que no fue tan sorprendente. Sin embargo, hay otra variable. Lan Chanan pensó en el encuentro con Chen Fuai y la sonda del Geo Alma de las 100 moradas. El Geo Alma de las 100 moradas podía habitar varias razas y tenía un conocimiento que superaba con creces al de la gente común. Cerró los ojos y su conciencia se fusionó con la segunda vida en la estela de los 9 sellos. Las pequeñas funciones actualmente exploradas de la estela de los 9 sellos se dividieron en activas y pasivas. Activa, la sombra del alma desciende, consumiendo la huella del alma que ha sido iluminada a lo largo de los años, que podría usarse para el combate. Pasiva, la conciencia entra en la estela de los 9 sellos, fusionándose con una vida particular y recibiendo un sentido espiritual aumentado al consumir la energía iluminada. El segundo no podía usarse para el combate, era más bien para compartir la percepción del alma. Si regresara a la cima de su vida anterior o avanzara al reino del alma naciente, estas habilidades serían de poca importancia. Esboz. Después de volar unos pocos li, Zhou Qingshuan fue examinado discretamente por el sentido espiritual de nivel inmortal de Lan Chanan. Incluso echó un vistazo a su mar de conciencia. No había nada inusual en el mar de conciencia de Zhou Qingshuan. Gracias a su talento para domar bestias, brillaba con un destello púrpura, lo que lo hacía ligeramente diferente de los cultivadores comunes. Lan Chanan no se adentró en su mar de conciencia para investigar, por temor a ser detectado. Retractándose de su sentido espiritual, no pudo llegar a ninguna conclusión. Si el Geo Alma de las 100 moradas estuviera profundamente oculto en el mar de la conciencia, no sería visible en la superficie. A menos que uno fuera lo suficientemente poderoso como para ver a través del mar de la conciencia de un cultivador en la etapa avanzada del establecimiento de la fundación de un vistazo. En el pasado,
Pudo detectar el geo-alma de las 100 moradas en Chenfuai porque había salido a la superficie para observarlo y no pudo esconderse lo suficientemente rápido para escapar de su investigación. Zhou Qingshuan montó el pájaro espiritual de segundo rango para salir de la montaña Buqi. ¿Ni siquiera los objetos de formación del núcleo pueden moverlo? Incluso para quienes cultivan la técnica del árbol de la vida, la esperanza de vida llegará a su fin. Hay que luchar por los recursos clave, dijo Zhou Qingshuan con un destello en sus ojos. Cuando estaba en la etapa de refinamiento de Yi, su sangre era pura, su juventud no envejecía y su longevidad se prolongaba. Tras alcanzar el establecimiento de la fundación, su aura se volvió más profunda, lo que dificultaba su lectura. Es posible que haya cultivado otra técnica superior basada en la madera. No podemos investigar más. Independientemente de si esta persona tiene alguna conexión con Yan Donglai, tiene antecedentes importantes. Esta vez, el ocultamiento fue profundo, no debería ser expuesto. Unos meses después. Lan Chanan cumplió 107 años, 4 o 5 años después de su gran avance hacia la mitad del establecimiento de la fundación. Calculó que se necesitarían unos 7 años más para alcanzar el quinto nivel de establecimiento de la fundación. Sin embargo, había tocado vagamente la sexta capa del manual de refinamiento corporal de arena de nubes. La herencia de este manual de refinamiento corporal se extendió hasta la séptima capa como máximo, o 6 capas y media, correspondientes a la etapa falso Dan. Antes de formar un núcleo, era suficiente. La técnica no era de la más alta calidad, pero su fuerza residía en su simplicidad. Con suficiente tiempo para el cultivo, recursos financieros adecuados para comprar piedras de arena espiritual y un talento decente para refinar el cuerpo, uno podría progresar de manera constante. El llamado talento de refinamiento corporal de Lan Chanan era esencialmente el poder de autocuración de la técnica Evergreen. Ese día, Sima Rong regresó de la ciudad inmortal de Wanglong e invitó a Lan Chanan y Ye Fei, 2 grandes maestros, a su residencia. En la cueva habitada del pico Xiaopan. Esta vez, cuando se conocieron, el cultivo de hadas ya había alcanzado la etapa final del establecimiento de la fundación. Irradiaba un aura brillante y cautivadora. Esta vez, he regresado para quedarme en la montaña Buqi por un tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que me reuní con los 2 maestros de la cima, dijo Sima Rong con gracia y una suave sonrisa. Lan Chanan notó el cambio en el comportamiento de Sima Rong. 2 años antes y después de la marea bestial, ella parecía urgente y ocupada. Ahora, habiendo avanzado a la última etapa del establecimiento de la fundación, su estado mental se había calmado. ¿El hada si aún mantiene la cooperación con la montaña Wanglong?, preguntó Lan Chanan. La cooperación ha terminado. Rechacé su invitación a quedarme, dijo Sima Rong casualmente. Lan Chanan no se sorprendió. Después de que terminó la marea de bestias y la cacería de demonios de Inmortal Wanglong fracasó, la demanda de maestros de formación no era tan alta y era imposible mantener el tratamiento exagerado anterior y seguir ofreciendo recursos raros. En los últimos 2 años, Sima Rong había aprovechado la oportunidad de subirse a ese tren expreso, y ya sea en su cultivo o en sus logros en las formaciones, había mejorado significativamente. Lan Chanan especuló que sus logros de formación podrían haber tocado el 3er rango. Hada sí, escuché que la bestia dragón Juan del Inmortal Wanglong fue rescatada. ¿Es cierto?, preguntó Ye Fei con curiosidad. En efecto, se ha salvado. Sima Rong, quien anteriormente había sido tratado como un invitado de honor en la montaña Wanglong, conocía más información que pertenecía al escalón superior. Sin embargo, el cultivo de la bestia dragón Juan cayó del 3er rango medio al 3er rango casi. ¿Su cultivo ha disminuido? Hace un mes, Lan Chanan solo había escuchado de Zen Centipede que la bestia había sido salvada, sin detalles específicos. ¿Quién salvó a la bestia dragón Juan? Fue la familia Zhou domadora de bestias. Su genio, Zhou Qingshuan, brindó asistencia y diseñó un plan, respondió el hada sí. Pero el verdadero salvador fue el propio Wanglong inmortal. Escuché que para salvar a la bestia dragón Juan, el inmortal Wanglong consumió la esencia de su verdadero Dan y pagó ciertos precios desconocidos. Al escuchar esto, Lan Chanan tuvo una idea aproximada del método utilizado. La técnica de cultivo basada en la tierra del inmortal Wanglong coincidía con los atributos de la bestia dragón Juan.
podría haber utilizado una técnica secreta, consumiendo su esencia verdadero Dan y combinándola con medicinas preciosas, logrando un efecto similar al hechizo secreto de Evergreen. Consumir la esencia verdadero Dan resultaría en una disminución permanente en la fuerza y la esperanza de vida del inmortal. Lan Chanan no esperaba que Wanglon inmortal estuviera dispuesto a pagar semejante precio por su mascota espiritual. Si Fu Suemei era una fanática de apoyar a su hermano, Wanglon inmortal era un fanático de proteger a su mascota. En términos de estatus y fuerza, el inmortal Wanglon era similar al de su vida anterior. En su vida anterior, también consumió algo de vida para su mascota espiritual, pero era mucho menor que la del inmortal Wanglon. Ye Fei reflexionó, el inmortal Wanglon debe tener un plan más profundo. Esta es una gran estrategia. Ah, sí. ¿Cuál es tu percepción? Lan Chanan y Siman Rong lo observaron. Primero, preservar la bestia dragón Juan mantiene la reputación del inmortal Wanglon, analizó Ye Fei. Lan Chanan y Siman Rong asintieron en señal de acuerdo. El título de inmortal Wanglon estaba estrechamente ligado a la bestia dragón Juan. Mientras el nombre, Wanglon inmortal, permanezca, será suficiente para desanimar a los cascarrabias. Además, la longevidad de la bestia dragón Juan supera con creces la de los humanos. Tras la muerte del inmortal Wanglon, la bestia aún puede proteger al sucesor de la montaña Wanglon y servir como símbolo espiritual para el futuro. El plan del inmortal Wanglon es de gran alcance. Los ojos de Ye Fei brillaron de admiración. Al escuchar estos últimos comentarios, la expresión de Lan Chanan se crispó. Esos honores superficiales eran insignificantes comparados con el impacto de la reducción de la fuerza y la esperanza de vida. En el mundo de la cultivación, la fuerza era fundamental. Cuanto más fuerte era uno y más vivía, más le temían. A las fuerzas rivales de la ciudad inmortal de Wanglon no les importó ese poco de prestigio superficial. Las palabras del compañero daoísta Ye tienen algo de verdad, dijo Siman Rong con una sonrisa. Sin embargo, hace medio mes, un descendiente directo de la montaña Wanglon fue asesinado en las afueras de la ciudad. Esta noticia aún no se ha difundido. Esto es realmente audaz. Ye Fei, sorprendido, se sintió un poco avergonzado. Era inimaginable que un descendiente directo de la montaña Wanglon fuera asesinado fuera de la ciudad durante el apogeo de la ciudad inmortal Wanglon. A partir de la información de hoy, Lan Chanan estaba cada vez más seguro de que la fuerza de la ciudad inmortal Wanglon había disminuido enormemente y continuaba disminuyendo. En los últimos meses, la ciudad inmortal de Wanglon había vendido numerosas propiedades y mucho personal externo estaba siendo retirado uno tras otro. En el futuro, la montaña Wanglon ya no podría avanzar agresivamente y solo podría intentar mantener su territorio central. 3 días después. En el pico de la pequeña tortuga, Wang Qiaozi despidió a un cultivador de 9ª capa de refinamiento de I que había venido a comprar talismanes. Hermano mayor Lan, últimamente hay menos gente comprando talismanes. La popularidad de la montaña Buki ya no es la misma que antes, dijo Wang Qiaozi con cierta preocupación. Después de que terminó la marea de bestias, la demanda de talismanes se desplomó. Un excedente de materiales de bestias demoníacas había inundado el mercado. Los talismanes ordinarios de primer rango habían bajado significativamente de precio, e incluso los talismanes de segundo rango habían vuelto a sus precios normales, ya no disfrutando de las altas primas del periodo de la marea bestial. Afortunadamente, Lan Chanan siempre se había centrado en productos de alta gama. Durante la marea de bestias, había producido y acumulado un lote de talismanes de segundo rango con materiales de bajo costo. También había adquirido algunos materiales de primer rango de calidad media a superior a precios bajísimos. Incluso si los vendiera ahora, Lan Chanan podría obtener una ganancia considerable. Sin embargo, con fondos abundantes y más de 20.000 piedras espirituales en su billetera, Lan Chanan no tenía prisa por vender. El mundo del cultivo era volátil y los precios fluctuaban de manera impredecible. Con su larga vida útil, Lan Chanan creía que podía esperar a que el mercado se recuperara. Conseguimos muchas piedras espirituales durante la marea de bestias. Ahora es el momento de que despejes tu mente un rato, la tranquilizó Lan Chanan. Mientras fabricaba talismanes, Wang Qiaozi manipulaba los materiales y ganaba una cierta cantidad de comisión. Hermano mayor Lan,
Ahora que afuera está estable y no hay tanto movimiento en la montaña, quiero hacer un viaje al mundo secular. Wang Qiaozi apretó ligeramente los dientes y pronunció una decisión bien pensada. ¿Cuándo planeas irte? Ya habían discutido este asunto antes, por lo que Lan Chanan no se sorprendió. Mañana, dijo solemnemente Wang Qiaozi. Esa noche, Wang Qiaozi bañó cuidadosamente a Lan Chanan. A la mañana siguiente, justo cuando amanecía, Wang Qiaozi condujo a una muchacha vestida de azul. La niña tenía un cultivo de cuarta capa de refinamiento de I. Tenía una apariencia pequeña y delicada, pero estaba medio paso detrás de la juventud de Wang Qiaozi. Ella es. Lan Chanan salió de la cueva y miró a la chica de falda azul que se inclinó nerviosamente. Hermano Lan, su nombre es Lan Ro, descendiente de la familia de la hermana Lan Ling. Wang Qiaozi se presentó con una sonrisa. Descubrí que es educada y obediente, y tiene un poco de conocimiento sobre talismanes. Mientras estoy fuera, puede trabajar como sirvienta en la montaña, encargándose de las tareas domésticas y recibiendo invitados. La sirvienta Lan Ro saluda al mayor Lan. La muchacha vestida de azul hizo una reverencia y bajó la mirada. Lan Chanan investigó con su sentido espiritual y confirmó que no había ningún problema con esta chica. Su vida cómoda y tranquila en el pico Pequeña Tortuga se debía en parte a tener a la astuta y capaz criada, Qiaozi. Sin contar la recepción de invitados, no era sencillo atender el enorme pico y la mansión cueva. Normalmente, se necesitarían 5 o 6 criadas y sirvientes. Pico Pequeña Tortuga pudo arreglárselas con una sola sirvienta solo gracias a la trabajadora excavadora de tierra, la irrigación de la tortuga de agua profunda y la ayuda de marionetas. Lan Chanan no quería abarrotar el lugar. Por lo tanto, era esencial contar con una criada competente. Qiaozi, nunca has viajado sola. El viaje podría no ser fácil. Este es mi regalo para ti, que incluye artículos para protegerte. Antes de despedirse, Lan Chanan le entregó una bolsa de almacenamiento a Wang Qiaozi. Gracias por cuidarme todos estos años, hermano mayor Lan. En unos años, Qiaozi regresará, dijo Wang Qiaozi, con los ojos enrojecidos, tratando de sonreír entre lágrimas, con patas de gallo visibles en las esquinas de sus ojos. Ella echó una última mirada al hombre joven y eterno vestido de blanco. Desde su primer encuentro en la ciudad inmortal de Wanglong, cuando ella tenía 13 años, hasta 60 años después, su apariencia apenas había cambiado. Siempre se mostró tranquilo y sereno, un deleite para la vista. Ten cuidado y mantén un perfil bajo. Lo sé. Wang Qiaozi voló hacia el cielo sin mirar atrás. Mientras tu hermano mayor Lan esté en el pico Pequeña Tortuga, habrá un lugar para ti aquí, gritó Lan Chanan, saludando mientras la observaba partir. Habiendo experimentado 2 vidas de cultivo, pudo enfrentar con calma el declive de la belleza y apreciar el ocaso de la vida. La situación de Wang Qiaozi era diferente a la de Mu Xiuyun. No podía estar seguro de si ella regresaría o no. Pero, sin importar qué decisión tomara Wang Qiaozi, él respetaría su elección.